Es un ser humano increíble. Extremadamente complicado. Eléctrico, a veces insoportable. Es muy difícil seguirle el ritmo. Desde niño, él montaba coreografía en el barrio. Tenía un pie de ballet académico estupendo. Very demanding boss. Sí, siempre lo vi como un trabajador incansable. Desde niño, mi sueño principal era ser pianista. Quizás por esto el motivo del piano, aunque no toco piano, pero era mi mayor prioridad. Pero claro, empecé a estudiar en el Conservatorio Municipal de Rastro y Velasco en La Habana, y cuando descubrí que el piano era algo que me atraía, pero oí el piano en un segundo piso de ese conservatorio y subí a ver qué pasaba, quién tocaba el piano. El piano lo estaba tocando para acompañar ballet. Y ahí quedó prendida mi vida para siempre y decidí que iba a ser bailarín. La familia de nosotros es una familia bastante corta. Mi padre y mis tres hermanos, contando con Pedro Pablo, que era el más pequeño. Mis padres fueron unos padres muy buenos, especialmente mi madre, que gracias a Dios está en el cielo. Mi padre fue un poquito severo y que él quería que fuera el hijo predilecto, el hijo que él quería de la manera en que tenía que ser. No le gustó, pero después se aclimató y todo el mundo aceptó porque esa era su vocación, lo que a él le gustaba era ser bailarín. No, eso no fue aceptado ni creo que después le costó mucho trabajo hasta que al final en su muerte pidió perdón por todo, no por eso, sino por muchas cosas más. Pero yo creo que realmente él nunca hubiera querido que yo hubiera sido un artista y mucho menos bailarín. Y algo muy extraño ahí porque él, sin embargo, sí aceptaba que mi hermano fuera pintor. O sea que quizás esto era porque yo era el más chiquito y él esperaba otra cosa de mí y bueno, el resultado no fue como él lo quiso y ahí es donde fue la diferencia. Yo empecé a los 14 años y fue cuando decidí tenerme que ir de mi casa porque mi padre decir ballet era un horror. Y entonces, por supuesto, eso no podía ser. Ni siquiera ser artista, ni siquiera ser pianista, mucho menos bailarín. Y entonces ya ahí no había otra alternativa que abandonar la casa. Le vi en el teatro musical, le vi en funciones con el Ballet Nacional de Cuba y le recuerdo perfectamente de esa época. Estamos hablando de fines de los años 60. Conozco a Pedro Pablo Peña por los años 62, que es cuando yo comienzo a estudiar en la Academia de Alberto Alonso y Sonia Calero. Nosotros tuvimos la suerte, tanto Pedro Pablo como yo, de tener un maestro de ballet que era el mejor para mí de todos los tiempos, el señor Joaquín Vanegas. En Cuba, en principio, trabajé en el Ballet de la Ópera. En aquel tiempo, ahora se llama Teatro Lírico, en aquel tiempo se llamaba Ballet de la Ópera. Y después pasé al Ballet Nacional de Cuba como cuerpo de baile. Nunca hice nada importante en el Ballet Nacional de Cuba, pero fue mi principio de mi carrera. Aparte de ser un excelente bailarín, con unas condiciones extremas porque siempre ha sido delgado, con brazos largos, lo que quisiéramos todos los bailarines, piernas largas. Tenía un empeine que era el que soñábamos todas las bailarinas, porque todas, aunque no bailáramos ballet, queríamos tener el famoso empeine para pararnos en punta. Cuando uno quiere buscar el tener un conocimiento mayor para enriquecerse uno más, uno lo busca donde sea, debajo de las piedras. En un espacio así, que era su casa, pero que era su tesoro, Pedro Pablo tenía video
Y tenía videos de todas las compañías internacionales que nosotros teníamos ansias de conocer. Y yo siempre hice eso. Aunque yo no me permitían viajar ni hacer cosas, todos mis amigos que pertenecían al ballet cuando viajaban me traían información. Y recibía informaciones de todo lo que se estaba haciendo. No solamente dentro del teatro musical, sino dentro de mi meta mayor, que era el ballet clásico. Gracias a Pedro Pablo, yo amplié mi cultura igual que mis compañeros. ¿Por qué? Porque ahí yo podía ver ballets del ballet de Leningrado, el ballet de Alvin Ailey, millones de ballets que nosotros, porque no entraba ninguna documentación, además, en aquella época no había manera de que todo el mundo tuviera la oportunidad de ahora, que todo el mundo tiene un celular o tiene la forma de entrar en internet. En aquella época no había nada de eso. Una persona que le gustaba un poco también ondear y saber un poquito más, que era Ana Lidia Méndez, que era una bailarina principal del musical, que fue formada también dentro del clásico, pero que éramos muy buenos amigos. Incluso a mí me hubiera gustado tener alguna foto en blanco y negro con Pedro Pablo, y no la tengo porque ni en aquella época teníamos la posibilidad de plasmar lo que hacíamos. Y entonces ella también a veces cuando compartíamos un poquito enseñanzas o compartíamos conocimientos que se recibían y que ella en este caso recibía. Mi mamá trabajó con Pedro como bailarina. Hay fotos todavía en que él está, por ejemplo, cargando en un listo. Y entonces mi mamá me dijo, Pedro, generacionalmente su carrera ha sido tan larga que primero empezó con mi generación y tú que eres mi hija ahora, estás vinculada totalmente a él. O sea, su amor por lo que hace ha sido desde que empezó en Cuba y ha venido a través de muchos años. El ballet siempre ha sido político. Aunque no lo quiera, aunque estemos hablando de un cuento de hadas, el ballet es político. Siempre lo ha sido, desde su fundación en la época de Luis XIV a hoy. Creo que le ha pasado a muchos artistas, pero en particular a mi generación, porque había lo que le llamaban una superestructura cultural, que la cual si tú no pertenecías a ella, no podías desarrollarte como artista. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Y lamentablemente yo fui uno de los tantos parametrados, los primeros 12 parametrados, yo fui el número 12 como los apóstoles. Después nosotros pasamos una etapa bien dura, que es la etapa de la parametración, una cosa que se le ocurrió a un ente que tenía cargos en el Ministerio de Cultura, que fue parametrar a los artistas por cosas como su orientación sexual, su creencia religiosa y si estaba o no con el gobierno. Y hubo muchas personas que fueron parametradas, entre ellas Pedro Pablo Peña. La cultura oficial cubana de la isla ha sido enormemente beligerante, venenosa y mentirosa con Pedro Pablo. A mí, historiadores del Ballet Nacional de Cuba me han dicho, no, Pedro Pablo nunca ha estado aquí, nunca ha estado en esta compañía. Entonces le he tenido que sacar una foto. Digo, ¿y esto qué es? ¿Quiénes están en esta fotografía? ¿Quién es este señor que tenía unos pies tan bonitos, por cierto? Tenía un pie de ballet académico estupendo. Este señor que está aquí en la esquina, ¿quién es? Bailé 2 años en Tropicana como solista, castigado por el Ballet Nacional de Cuba cuando sacaron a todos los bailarines que para ellos no podían pertenecer en el ballet porque no eran egresados del ballet cubano. Entonces me mandaron a Tropicana. O sea, fue una carrera que pensaron que la iban a truncar, pero no pudieron porque no contaron que el artista nace. Y eso se va con uno cuando uno se muere. Nadie es dueño de la vida de un artista. Lamentablemente en aquella época nosotros no podíamos regresar a Cuba. Y al no poder regresar a Cuba, mi madre murió y yo no pude ni siquiera darle un beso después de muerta. Dejo Cuba en el 80. Por supuesto, dejo Cuba en el 80 porque ya no podía más. O sea, yo no me sentía
una persona libre, no solamente como individuo, sino como artista, que es al final lo que era lo que yo buscaba, ¿no? Y lo que necesitaba para mi espíritu. Y bueno, es que decidí entonces salir de Cuba y exiliarme y vine por el Puente Mariel. Yo sabía que mi hermano se iba a ir, porque a mí él me lo había comunicado. Yo en cualquier momento que tenga en esta situación que hay ahora de salida por el Mariel, yo me voy a ir. No, es que él nunca nos comunicó a nosotros que se iba. O sea que la familia se sorprendió cuando ya nos enteramos, ya se había marchado. No sé de la manera en que él se fue. Yo sé que en un momento determinado ya él fui a su apartamento y ya estaba cerrado el apartamento. ¿Sabes? Ninguna madre quiere que un hijo se le vaya o se escape. Ella no le gustó, por supuesto, se sintió triste de que se hubiera ido ya, no tendría la oportunidad de compartir con él. Quedó realmente tocada de saber que me había partido para Estados Unidos. O sea, cuando yo llegué aquí me di cuenta que Miami, el ballet no existía. Y decidí abrirle esa oportunidad. Y no lo decidí solamente por Miami, lo decidí por mí mismo porque consideraba que eso es lo que tenía que hacer. Y así fue. Yo era el técnico de audio del teatro y él era el coreógrafo. Y hasta el año 80 que vinimos para acá, para los Estados Unidos, y ahí comenzamos a trabajar juntos en una compañía que él creó que se llamaba Creation Ballet Company. Porque yo sabía de él, admiraba su trabajo, admiraba su obra. Yo sé que desde que él llegó aquí en Miami a principios de los años 80, se dedicó a las artes, a engrandecer nuestra cultura y ya desde ese momento, a pesar de que nunca nos habían presentado personalmente, yo sabía de su trabajo, sabía que tenía el Creative Ballet, pues a través de un gran director ya fallecido, Herberto Dumé, que era amigo del personal, y a Dumé se le ocurre presentar una obra, se la presenta el proyecto a Pedro Pablo, y él tenía un estudio en aquel momento en la avenida 27, era donde él tenía su pequeña casa del Creative Ballet, y allí pues nos acogió, él produjo la obra, pasamos muchos meses trabajando juntos y me di cuenta de su empeño. Ahí trabajamos, hicimos una obra de Héctor Santiago que se llama Balada de un verano en La Habana, con muchísimo éxito. Era una salita pequeñísima. El sitio era para sus clases, pero se preparó para el teatro con sillas alrededor y él durante los fines de semana es que hacía este arreglo. Y era de lo más interesante porque los actores nos estábamos mirando en los espejos. Eso para mí fue una experiencia única. Fue un poquito fuerte porque al principio la gente miraba todo eso como una gran locura. Miami, ciudad de playa, con otras diversiones, ballet clásico, wow. Eso es algo nuevo también, que eso a nadie se le ha ocurrido. Yo he hecho teatro en la calle, pero ese teatro ha sido auspiciado por compañías multimillonarias, pero él con sus recursos se le ocurrió la idea maravillosa de llevar a su compañía a diferentes sitios como centros comerciales, avenidas concurridas. Eso es una cosa preciosa, preciosa, porque hay una parte del pueblo que nunca ha disfrutado de un espectáculo tan valioso como es el ballet. Tengo la suerte, la dicha de conocer a Pedro Pablo hace muchos años. Comenzó, yo diría, poco después de llegar, que llegó por el Mariel. Y lo conozco de una forma bastante sencilla. Mi hermanita, que de toda su vida le encantaba el ballet y la danza. Ella fue estudiante de Pedro Pablo. Y en ese entonces, de nuevo, me quito el sombrero porque Pedro Pablo estaba ahí luchando en un tiempo que casi no podía tener ni para comer él ni para gasolina. Es más, muchas veces mi mamá, mi papá le prestaba su carro para poder ir para adelante y para atrás y resolver las cosas que tenía que resolver. Y de ahí lo conozco y de ahí empiezo a admirarlo. Mis primeros años de exilio fueron fuertes, que creo que no solamente hayan sido para mí, sino para cualquiera que haya venido al exilio antes o que venga después. Pero vale la pena todo sacrificio que se haga. Este es un país que te abre las puertas y te ofrece las oportunidades. Están en tus manos si las quieres tomar o no. I met Pedro Pablo Peña in 1988 when I had moved to Miami. I was dancing in a show and
there was a couple that was dancing with us who also had worked for Mr. Peña in the past and continued to take his ballet classes. And I was always very big into taking my classes, whether or not I was doing the ballet anymore or not. So I went to Mr. Peña, Pedro Pablo's classes, and they were just wonderful. They were exactly the kind of class I was used to in the Russian style, with the emphasis on character. And I thoroughly enjoyed his classes and became a friend of his. En 1989 yo vine de Colombia trabajando con una compañía con la que había comenzado a bailar allá. Y esa fue la primera vez que conocí a Pedro Pablo. Yo he sido una persona que quiere ayudar a otros artistas. Nos prestó su estudio, hasta nos ofreció una beca para venirnos a estudiar aquí, que fue una decisión que tomé después de eso, de aceptar aquella beca y venirme a estudiar aquí a los Estados Unidos. Comenzó su relación con Univisión siendo el coreógrafo de Sábados Gigantes, que eso fue mucho antes de mi tiempo, ¿no? Pero después siempre Univisión ha apoyado, por lo menos a nivel local, lo hemos apoyado mucho. Todos sus proyectos, Javier Romero, me consta que ha sido un gran apoyo para él en todos sus proyectos. Mira, Pedro yo lo conocí hace mucho tiempo. Él hacía un segmento en Sábados Gigantes como coreógrafo que se llamaban los bailes raros, que eran bailes de todas partes del mundo. Entonces él llevaba un ballet y hacían la coreografía. Y después los concursantes tenían que imitar aquello. Obviamente era muy cómico. Primero se veía el ballet como tal, que era una maravilla, y lo que él había organizado, y luego se veían a los concursantes que hacían cualquier cantidad de cuestiones en el escenario y la gente se reía mucho. Ahí conocí a Pedro Pablo participando en eso y en otras coreografías del programa. Con Don Francisco fue bien, porque Don Francisco es un hombre muy exigente. Pero bueno, las exigencias son exigencias y cuando la gente dirige, uno tiene que asumir la responsabilidad de los que te dirigen. O sea, que para eso dirigen. Igual que los productores, ¿no? Los productores, todos ellos, de la misma manera, te exigen, pero todo fue bien. Realmente fue una experiencia muy, muy buena para mí. La experiencia de Tropicana como artista para mí fue diferente a lo que yo tenía pensado dentro de mi carrera. Pero, sin embargo, me benefició cuando entré en Hollywood, porque Hollywood quería, precisamente en El Especialista, crear un espacio de desarrollo de un lugar que fuera como Tropicana. Entonces, por consecuencia, yo le presenté la propuesta, ellos vieron mi propuesta coreográfica y me escogieron. Y estuve trabajando con la Warner Brothers. Además, ahí enseñé a bailar a Sharon Stone, Eric Robert, artistas importantes. Y me abrió un espacio enorme. Luis Llosa es un hombre maravilloso, con un conocimiento amplísimo, con una sensibilidad extraordinaria igualmente. Y nada, con él fue muy bueno. Con la única que no me pude llevar fue con la Sharon Stone, porque ella me habló y me dijo que ya había ido a tomar clases en Los Ángeles de baile. Y yo le dije, bueno, qué bueno, entonces usted va a estar preparada. Pero ella tenía 2 pies izquierdos y además demandaba demasiado. Y llegó un momento en que yo le dije a Llosa, fíjate Llosa, yo lo siento, pero yo no puedo trabajar con esta mujer. Y decidió Llosa, dice, no te preocupes, yo entiendo. Y entonces conseguimos una doble, que era una bailarina muy buena que se llamaba Josefina, y la sustituimos por ella en los momentos fuertes de baile. James Wood, un caballero. La clase era a las 1:30 y a las 1:25 llegaba, como un cronómetro. Llegaba el limoncito, lo dejaban ahí y lo venían a recoger 2 horas después. Un hombre encantador. Para mí fue una experiencia única, una experiencia en el cine que yo desconocía absolutamente. Es una noche muy importante para el movimiento danzario de la ciudad de Miami, ya que cuando este telón se suba, se dará comienzo al primer Festival Internacional de Ballet de la ciudad. Yo pienso que Miami tiene una deuda grandísima con Pedro Pablo Peña.
entre otras cosas, el Festival Internacional de Ballet que produce y que creó Pedro Pablo en esta ciudad, junta bailarines de la mejor calidad de todo el mundo, y nosotros, los que vivimos aquí, podemos disfrutar de eso. Número 1, nos ha agrupado. Número 2, le ha traído el arte a Miami, donde la gente no tiene ni que pagar un avión, ni irse de la ciudad. Yo pienso que la danza clásica le debe mucho en ese sentido, porque no hay otro ballet en esta ciudad que sea tradicional y clásico. Indudable que Pedro Pablo es un hombre que lleva la batuta del mundo cultural de Miami desde hace muchísimos años. Yo creo que no solamente es un pionero, sino además es un conservador del arte en todos sus géneros. Pedro Pablo invierte su pasión, energía y amor en todas las categorías del arte, desde el arte plástico hasta la danza moderna, la danza clásica y el teatro. Pero esa tradición, mantener la tradición del puro ballet clásico, de la escuela que tuvimos en Cuba, inclusive del público cubano, que es muy conocedor de lo que hacemos y muy amante. Él ha mantenido sinceramente esa posibilidad para nosotros los bailarines, para el público. Y para nosotros es también súper importante porque sinceramente no hay otro público como el público cubano. No existe. Yo he bailado en Europa, he bailado en Chicago, he bailado en San Francisco. Y ese calor y esa energía que es como un poco circular, ¿no? Uno se la da a ellos y ellos te la devuelven. Esa manera de bienvenir al bailarín es muy cubana. El cubano sabe lo difícil que es esta carrera y es conocedor de lo que ve. Sabe cuando una persona cambia una variación, lo vio tantas veces que está educado en ese sentido. Entonces, yo pienso que la labor de Pedro y su perseverancia y con su pasión por lo que hace y su dedicación absoluta a lo que ama, ha logrado que su público tenga el disfrute de los bailarines que andan por el mundo y nosotros como cubanos, bailarines cubanos, regresar a nuestra audiencia, a nuestro público que adoramos. Miami, director artístico Pedro Pablo Peña presenta a Lorena Feijó y otros bailarines principales cubanos en Corsario, Gran Ballet Catre, Chopiniana y Habaneras, 9 y 10 de junio, Teatro Colony, Dade County. Ya luego, cuando empezó el Festival de Ballet, pues él se acercó a mí por la parte de radio y me preguntó que si yo le podía hacer las promociones, o sea, hacerle voz en radio y voz para el comercial de televisión. Y así prácticamente comenzó todo y por 22 años prácticamente, pues le hice lo que era la voz en español y la voz en inglés del festival. I had no idea that he had been running the International Ballet Festival for these last years. So I went backstage afterwards. I saw Heriberto, and he said, "You must go say hello to Pedro Pablo," and I did. And he said, "Well, why don't we see what we can do up in Palm Beach County? Would you like to, work a little with me?" And I said, "Sure, I'd love to." The next thing I know, I'm in Miami part-time taking care of things for Pedro Pablo and the International Ballet Festival, and then, of course, all the rest that came afterwards. Tuve mucha participación con el festival durante muchos años. Y yo fui un asistente de mi hermano en el sentido de que toda la propaganda, como yo soy diseñador gráfico, toda la cosa que tenía que ver con el diseño de los festivales, yo era el responsable de ese diseño. O sea, yo hacía los pósters, yo hacía los flyers, los anuncios para la prensa, el programa del festival. El Festival de Ballet de Miami es el evento de ballet clásico o ligado al ballet académico, para decirlo un poco más correctamente, más importante que se hace en el sur de los Estados Unidos. En un momento determinado, intentaron negar la importancia y la existencia del Festival de Miami, de Ballet de Miami. La cultura oficial castrista se vengaba dejando de invitar a los festivales de La Habana bailarines que pasaran por aquí. Hasta ese punto llegó la guerra de Cuba contra Pedro Pablo Peña, sin tener en cuenta que en realidad
Pedro Pablo en ese sentido es un orgullo para todos los cubanos. Ha pasado tanto, han pasado tantas estrellas, han pasado tantas luminarias, han pasado por el Festival Internacional de Ballet de Miami, lo que el público de Miami nunca pensó poder mirar, que tendrían que viajar a Europa entera para poder ver figuras como las que se han visto aquí. Personalidades, las más importantes de la danza, han pasado por Miami y ha puesto a Miami en el mapa. En septiembre pone a Miami en el A pesar de ese régimen opresor, Cuba todavía sigue generando talento. Y Pedro Pablo ha podido abrirle la puerta del sueño americano a estos valores que hoy son valores en todo el mundo. Además de siempre fomentar, apoyar a todos los bailarines que vienen principalmente de Cuba, pero de todos sitios del mundo, y que no tienen cómo desarrollarse, él les da casa, les da apoyo, les da un sitio, les da un escenario, y muchos de ellos después terminan contratados en las grandes compañías del mundo. Pedro siempre ha tenido un corazón grande para ayudar a toda la gente. Eso ha sido una cosa que él siempre ha tenido. Lo hizo conmigo cuando no me conocía, que me ofreció una beca para venir a estudiar, me ofreció el estudio para que yo viviera en el estudio cuando no tenía dónde vivir. Es una cosa que ha hecho no solo con cubanos, con colombianos, que soy yo de Colombia, pero la labor que él hace con toda la gente que ha llegado aquí, le ofrece, le da la mano, los ayuda, los guía, los empuja. Hace aproximadamente 3 años, mis compañeros y yo decidimos dar ese paso adelante de bailar, de abrirnos caminos, de ser profesionales en otro nivel. Y salimos de Cuba y vinimos para acá en búsqueda de ese camino. A solo 4 días de haber llegado aquí a Miami, el maestro Pedro Pablo Peña nos ofreció bailar en un show que recuerdo que se llamaba Ballet Ruso Grandes Selecciones. Ahí fue nuestro primer show aquí en Miami. La audiencia en Miami nos acogió como... Para mí yo estaba en el Gran Teatro de La Habana, de nuevo. Después el maestro nos ofreció a muchos de nosotros que no teníamos familia, quedarnos en la casona. En el tercer piso habían como unas oficinas y él las habilitó con cama, un refrigerador, y el maestro Heriberto, el maestro Sanfiel, Yuyo, también todos iban, nos llevaban cosas. Hasta que cada uno de nosotros cogió su camino. Unos se fueron para Houston, otros se fueron para Kansas City, yo me fui para Washington, así. Pero cada año él nos reúne aquí a bailar aquí en Miami de nuevo. Gracias por haberme dado la oportunidad de reunirme con mis colegas cubanos, de hacer ballets que inclusive no los tenía yo en el repertorio de mi compañía, como Corsario. Corsario es un ballet que si a lo mejor no lo hubiera hecho yo para Pedro, no lo hubiera hecho. Carmen, un ballet que adoro y me corre por las venas. Estas oportunidades me las has dado tú. En mi carrera con grandes compañías no hubiera podido ejecutar ciertos roles que son el sueño de una bailarina y no los hubiera podido nunca hacer. Entonces, gracias por esas oportunidades. Gracias por traerme a mi público de Miami, a tanta gente que conozco de mi niñez. En función del arte, aquí no había ni siquiera deseos de que surgiera nada. Además de eso, pues no se daba dinero para las artes apenas, todo estaba incipiente. Y el hecho de que a él se le haya ocurrido eso, de que se haya puesto para eso, porque eso, la verdad que conlleva una labor, un esfuerzo, una dedicación sobrehumana, y él no tenía dinero, absolutamente. De la ciudad de Miami no tanto, del condado sí. La ciudad de Miami ahora, un poquito en los últimos tiempos que recibimos un poquito de apoyo. Pero del condado sí siempre hemos recibido y bueno, agradezco mucho
por ejemplo, el espacio que tengo, esta casa maravillosa que es un centro cultural hispano que hay en la ciudad, se lo debo al comisionado Bruno Barreiro, que es del distrito y que creyó en el proyecto. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y hay que darle mérito a quien mérito merece. En este caso, un comisionado que se ocupe de su área, yo creo que eso es importante. Yo le agradezco mucho, y lo puedo decir, lo digo donde quiera, al comisionado Bruno Barreiro por todo el apoyo, y en este segundo tiempo también al alcalde Jiménez del condado y también a Tomás Regalado. Bueno, yo creo que la ciudad ha estado comprometida con Pedro Pablo desde que estamos aquí en la alcaldía y cuando éramos comisionados. Más en la alcaldía, porque además tuvimos la posibilidad de ayudar a que se construyera este centro cultural que es ahora un ancla de progreso en el área del este de la pequeña Habana. Yo creo que la combinación del condado y la ciudad usando fondos federales para lograr este proyecto ha dado resultados. Y a través de los años lo hemos tratado de ayudar. La ayuda que hemos dado es casi simbólica, pero es ayuda. Y es ayuda porque él tenía que ser reconocido como alguien que estaba trayendo a Miami festivales internacionales que de otra manera no se hubieran podido lograr. Y eso implicaba tocar puertas, hacer que comisionados se apoyaran, tratar de inculcarle en esa mentalidad a los que no les interesaba el arte para nada, un proyecto semejante. Y él lo logró. Es una casa maravillosa, histórica, una de las primeras casas históricas de la ciudad en 1911. Una majestuosidad, la cogí destruida, pude remodelarla, gracias a Dios, costó $1,500,000, costó $500,000 remodelarla. Tengo ahora planes de hacer el Centro Cultural Contemporáneo, pero lo hemos logrado anteriormente, ¿por qué no veo no poderlo lograr con un centro cultural tan importante para nosotros, para nuestra cultura? Y aquí está la Escuela Cubana de Ballet, se hacen obras de teatro, aquí se hace conciertos, aquí está la danza porque tiene escuela propia de ballet, están las galerías que se hacen exposiciones todos los meses de artistas importantes, latinoamericanos, no solamente cubanos, literatura, por ejemplo, hay taller literario, o sea que sí, es un centro importante. El proyecto que Pedro comenzó hace 4 o 5 años, que es el Miami Hispanic Cultural Arts Center, se ha creado la escuela del Cuban Classical Ballet of Miami School, la escuela del ballet cubano, y yo estoy siendo parte, la parte docente, enseñando. Estamos tratando de hacer que esta escuela crezca. Está un poco joven, pero eventualmente lograremos tener un buen grupo de bailarines crecidos y hechos aquí en Miami. Pedro Pablo y yo estamos embarcados en un proyecto a largo plazo, complejo, difícil. Esta casa del ballet es parte del cimiento de ese trabajo, que es la creación del Museo del Ballet Cubano del Exilio. Yo hubiera ido con esta idea a otras personalidades de la cultura cubana del exilio y probablemente o me hubieran dado largas o me hubieran enfriado la idea. Pero evidentemente Pedro Pablo la aceptó y en ello estamos. Es necesario hacer ese Museo del Exilio. Una historia que contiene muchas historias, la mayoría llenas de, al mismo tiempo de dolor y de éxito. Es una verdadera parte de la cultura cubana contemporánea que hay que reunir y legarle al futuro. Yo tengo que decir que la persona que me ha dado a mí la fuerza para terminar de concebir en la parte teórica ese proyecto ha sido Peña. Ya nada más que quiero dirigir. Decir, esto me gusta, esto no me gusta, tú para la derecha, tú para la izquierda, o tú vete porque no sirves. Cuando él hizo la primera comunión, él estaba muy contento porque estaba loco por ponerse los trajecitos para andar igual que todo el mundo vestido de vegano. Él siempre fue muy inquieto y nunca se agotaba. Él era hiperkinético, era constantemente todo el día, toda la noche ahí. Había que obligarlo a veces a que ingeriera algún alimento porque para él lo más importante era el trabajo. Conocerlo durante el día y las horas de trabajo es una experiencia vertiginosa, extraordinaria, porque es un hombre extremadamente complicado,
Es muy difícil seguirle el ritmo. Es absolutamente intenso mantener una agenda diaria con él. Es un personaje que se convierte en un horror, en un gran monstruo. Pero si eres inteligente y si sabes lo que estás haciendo y además logras entender y satisfacer esa pasión con la que él trabaja, porque no es que Pedro Pablo sea un hombre malo, un ogro o el monstruo feroz. Pedro Pablo es un hombre que tiene una característica extraordinaria porque su pasión es la que lo domina y controla todo lo que hace. Él siempre me venía con mucho tiempo, me venía con 2, 3 meses antes del festival y ahí nos reuníamos y hacíamos la promoción y demás. Pero en la recta final siempre yo lo traía al programa para algún tipo de entrevista y recuerdo el corre-corre aquel que tenía en su vida que yo decía, Pedro, lo tienes que coger suave porque, o sea, con este corre-corre no se puede estar. Que si el vuelo tal le traía el ballet de no sé dónde y el ballet de Austria y el ballet de Checoslovaquia y el ballet de aquí y el ballet de allá y era una locura total. Pero sabes que al final lograba su cometido, que era tener un festival de ballet con clase, con grandes bailarines de todo el mundo y con las mejores compañías. Teníamos un concierto muy grande que hacíamos aquí en Miami que se llamaba Amor a la Música. Y yo lo contraté para que hiciera la coreografía del acto de apertura, que era con bailarinas y qué sé yo. Y yo que estaba produciendo eso y que estaba coordinando qué artista llegaba, él le dio el ataque de histeria porque no había un maquillista para las bailarinas. Y él se puso tan nervioso que estuvimos un año sin hablarnos. Yo le dije que nos divorciamos por un año, no nos hablamos, porque nos dimos una peleada ese día, pero eso también demuestra la pasión de él. Cuando él quiere las cosas perfectas, tienen que ser perfectas. Esto se trae a un nivel de estrés y de preocupación y de reto y de obstáculos con los que uno tiene que lidiar, que son millones. Y él ha antepuesto siempre el amor y el compromiso hacia lo que él hace y hacia la danza. Lo ha antepuesto a nada, lo ha puesto por delante de sus intereses personales, de su salud, de su diario, de todo, de absolutamente todo. Yo he sido una de las personas que le he dicho, no te estreses, déjalo. Y nunca lo ha querido dejar, nunca lo ha querido poner en un segundo plano. Es su amor, es su vida. El premio Benoit es un premio que se creó en el Teatro Bolshoi de Moscú. El presidente del jurado y animador principal del premio es el coreógrafo Yuri Grigorovich. Paradoja del destino, fue el gran coreógrafo del periodo soviético, el último gran coreógrafo del periodo soviético y director del ballet del Teatro Bolshoi que llevaba con Mano de Hierro. Es el premio más importante de la danza que hay en el mundo entero. Yo fui seleccionado como jurado y mis bailarines, los que presenté, que fue Rolando Sarabia y Lorena Feijó, que son primeros bailarines. Lorena Feijó es primera bailarina del San Francisco Ballet y Rolando Sarabia era primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba que después se exilió y era bailarín independiente. Ellos hicieron Don Quijote con nosotros y yo mandé al Benoit de la danza. En el tiempo en que me cogieron jurado, yo quería que también vieran a los bailarines. El premio Benoit ha sido también criticado porque es un certamen que tiene unas ciertas particularidades, donde los propios miembros del jurado, que suelen ser grandes coreógrafos o directores de compañías, proponen a los futuros premios. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces coincide el bailarín premiado con uno de los que está en el jurado, que es su director de compañía. Pero esto es inevitable. Esto no le quita mérito al concurso, simplemente lo hace particular. Realizándose en el Teatro Bolshoi, teniendo como presidente a un coreógrafo tan importante que acaba de cumplir 90 años, Yuri Grigorovich. Naturalmente que el premio Benoit es el premio hoy día más ansiado por todos los artistas de ballet del planeta. Y los que ya no optan al premio, un mérito, un laurel añadido,
es ser invitado a ser miembro del jurado. Pedro Pablo tuvo este laurel, fue invitado a formar parte del jurado del Benoit. Y yo fui invitado, nada más y nada menos, que al Bolshoi de Moscú. O sea, yo me senté como jurado en el Gran Teatro del Bolshoi de Moscú, que yo me imagino que para Cuba eso es muy fuerte, porque ¿cómo se puede imaginar que este chico, que en un momento dado, ya no tan chico por supuesto, pero que en algún momento dado salí de Cuba siendo un bailarín expulsado, que de pronto se siente a ser un jurado del premio más importante de ballet del mundo? Entonces, para mí eso era más que un orgullo. Rebosaba en orgullo mi vida. Y además, pude lograr que a Rolando Sarabia le dieran el Benoit de la danza. Aquello fue lo máximo que puede haber ocurrido. La comunidad necesitaba liderazgo, que había un vacío, es decir, en lo que era representación de la comunidad hispana, latina, LGBT. Y ahí nació Unity Coalition, Coalición Unida. Hasta el día de hoy tenemos una serie de talleres, de programas, de todo lo que sea para ayudar a la comunidad y para celebrar la comunidad. Entre eso, una de las cosas de las cuales estamos muy orgullosos es un reconocimiento que damos todos los años, que se llama el Legends Award o Premio de Leyendas. En el 2015 tuve el honor de darle un premio a Pedro Pablo Peña. Y para mí eso significó, porque es que hay una comunidad que también te toma en cuenta. Y eso es importante, porque es una comunidad que hay que tomar en cuenta también. O sea que, por favor, eso también fue un gran premio para mí. El premio Una Vida por la Danza es un galardón enormemente necesario para recordarle a todos los artistas jóvenes del ballet de dónde vienen y a quién le deben. Esse prêmio, Uma Vida pela Dança, que me entrega Pedro Pablo Peña, tem um significado enorme para a minha carreira, porque me faz ver toda a minha trajetória e chegando agora a esse ápice de ser laureada com esse prêmio, onde tantos outros grandíssimos bailarinos tiveram essa enorme honraria antes de mim. Me sinto agraciada e agradecida imensamente a Pedro Pablo por me dar essa chance de receber esse prêmio junto a esses grandes bailarinos. E a minha carreira acaba sendo coroada por um prêmio muito significativo, pois é através desse tipo de reconhecimento que nós bailarinos também vivemos e saboreamos a nossa carreira. Não só dos aplausos do público, que é importantíssimo, mas também através do reconhecimento dos nossos pares, dos nossos colegas, dos nossos amigos e também de nossos admiradores, como eu sei que Pedro Paulo é de muito tempo da minha carreira. Pedro Pablo Peña is leaving a great legacy for the city of Miami. Over these many years, he has been given the keys to the city of Miami, Miami Beach, won awards, been mentioned and recognized because of his really tireless and hard work in the arts, in promoting the arts. That's his vision. His vision is, as with the International Ballet Festival, no one ever saw dancers from different companies around the world before here in Miami or even in the United States. Mi nieta acordó precisamente la vocación de su tío y desde que tenía 3 años ella comenzó desde 4º grado la escuela elemental Alejo Carpentier y siguió hasta que se graduó de bailarina. Siempre le brindó a su sobrina nieta para la carrera, siempre estaba al tanto de ella, lo que le faltaba y le ayudó muchísimo. No cambiaría nada. No cambiaría nada porque yo creo que la vida viene programada para cada individuo. Lo único que uno tiene que vencer los obstáculos que la vida le presenta. Durante la grabación de la etapa final de este documental, desafortunadamente el maestro Pedro Pablo Peña falleció producto de una larga enfermedad. En la pasada edición del Festival Internacional de Ballet de Miami, se entregó de manera póstuma el premio Una Vida por la Danza a nuestro querido maestro Pedro Pablo. Quien recibió este premio en su nombre fue el maestro Heriberto Jiménez, quien continuará con su legado.
Él es como mi papá. Yo me acerqué de nuevo a la cultura americana y a Miami gracias a Pedro Pablo. Esto es una cosa probablemente demasiado personal y estrictamente personal, pero ¿por qué no lo voy a decir? Y en el terreno profesional, yo creo que Pedro Pablo deja el listón altísimo. Me educó en cuanto al ballet. Gracias por ser tan buen amigo. Gracias por ser tan hospitalario y ayudar a tantas personas. Por la oportunidad de comer pastelitos de guayaba. Te lo digo sinceramente, de reencontrarme con mis raíces, con mi gente, con la cocina cubana, con el océano de Miami, que me bajo del avión y aunque sean las 7 de la mañana, ahí voy directo al océano. Por un poco traerme un pedacito de Cuba. Se fue sin poderle decir que lo quería mucho. Fin dell'inizio, lei è parte di me. Lei è quel bel sogno che porta via con sé. E quando si fa buio, la mia anima soffre la solitudine. Ma dopo la tempesta, il sole sorgerà. È una dolce euforia che sa di pazzia, una vaga prigione senza il perché. Nasce con me, morirà con me. Ti prego, lascia che sia. Desde el comienzo, ella es parte de mí. Es protagonista del sueño que viví. Cuando llega la noche, es mi alma que sufre la soledad.